tema está a cargo de la arquitecta Verónica Ronzón. Ella es presidenta del capítulo argentino de la SRAE. Y ella va a tocar el tema sostenibilidad, calidad de aire post-COVID. Verónica es docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, responsable del área de humidificación de la empresa Supercontrols. Forma parte del equipo docente que dicta el curso Evaluación Energética en Edificios, diseñado por ASHRAE. Es coautora del libro Humidificación para el confort y la industria dentro de ASHRAE. Ha sido copresidenta del Comité de Transferencia Tecnológica, secretaria del capítulo argentino y actualmente presidenta del capítulo argentino de ASHRAE para el periodo 2021 y 2022. Adelante con tu presentación, Verónica, y bienvenida a Perú. Hola, Juliana, gracias por la presentación. Me encantó la presentación de Marisa, muchas gracias, Marisa. A ver si puedo compartir pantalla. Ahí están viendo mi presentación, ¿no? Sí, Verónica, se ve bien tu presentación. Y pasa, ¿no? ¿Ahí pasó? Sí, perfecto. Bueno, perfecto entonces. Bueno, muchas gracias nuevamente por la presentación. Un placer estar hoy acá. Gracias por la invitación. Vamos a hablar más que nada de lo que es calidad ambiental, de qué hablamos cuando hablamos de calidad ambiental, un tema muy de moda en este momento, especialmente por el tema del COVID, pero mi presentación va a ser bien amplia. Cada uno de los temas que tocamos acá, la verdad que podrían ser una presentación en sí misma. Bueno, cuando nosotros hablamos de calidad ambiental, de lo que hablamos es de hacer ambientes habitables o aptos para ser utilizados por el ser humano, ¿no? Según ASRAE, hay 4 piedras angulares o 4 puntos sobre los que hay que trabajar para tener una calidad ambiental óptima. Y hacen una diferencia entre lo que es calidad ambiental interior y lo que es calidad del aire interior. Son 2 cosas completamente distintas. Calidad ambiental es un término mucho más amplio que abarca estas 4 piedras angulares. En cambio, calidad del aire habla pura y exclusivamente del aire. Entonces, vamos a hablar de estas 4 piedras angulares, un poquito de cada una de ellas, haciendo algo más de hincapié en lo que es el confort térmico y la calidad del aire. 2 cosas que están sumamente relacionadas con el COVID. Vamos a empezar por lo que es confort térmico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de confort térmico? Y para eso, ASRAE tiene el estándar 55, donde detalla exactamente qué es el confort térmico. Muchas veces asociamos el confort térmico a una temperatura, y el confort térmico es mucho más que una temperatura. El confort térmico es una combinación de factores ambientales aceptables para una cantidad importante de ocupantes de un edificio. Entonces, acá 2 cosas. Por un lado, combinación de factores ambientales. La temperatura es uno de esos factores ambientales, pero hay otros factores ambientales que también influyen en el confort térmico. Y por otro lado, la aclaración de que es para un número de ocupantes, un número importante, una cantidad importante, pero no es para el 100% de los ocupantes, porque nosotros no podemos satisfacer el confort térmico para el 100% de los ocupantes. Uy, ¿qué pasó? Sino que podemos hablar de una cantidad importante, es un 80, un 90%, pero no es el 100%. Siempre hay un montón de factores que influyen sobre cada uno de los ocupantes, entonces
no siempre se puede satisfacer, o generalmente no se puede satisfacer el confort térmico del 100% de las personas que nosotros tenemos en nuestro edificio. Bueno, esto del 100% es imposible porque hay variaciones fisiológicas y psicológicas de las personas que ocupan ese edificio. Entonces, el ASRAE 55 recomienda determinadas condiciones para satisfacer a este porcentaje específico de ocupantes. Este es el estándar 55, que está traducido a un montón de idiomas, entre ellos el español, y después viene, el estándar es este que tienen acá, y después viene el manual del usuario, que es un manual incluso más extenso, más completo, más detallado que el mismo estándar, y explica bien cómo utilizar el estándar. Bueno, ¿y de qué habla el estándar 55? ¿Qué es esta cantidad o qué es este conjunto de factores? Por un lado tenemos factores ambientales y por el otro lado tenemos factores personales, que tienen que ver con las personas que están habitando ese ambiente o ese lugar. Y como les decía antes, no es solo la temperatura lo que hay que fijarse o lo que hay que controlar cuando hablamos de confort térmico, sino que la temperatura, la humedad, la temperatura radiante, la velocidad del aire, y después los factores que tienen que ver con las personas, la cantidad de ropa que tienen las personas y la actividad que están haciendo esas personas. Entonces, ¿cuáles son exactamente estos factores de los que estamos hablando? Los factores ambientales son 4. La temperatura radiante, la humedad y la velocidad del aire, ¿sí? Estos son los 4 factores ambientales sobre los cuales hay que trabajar. Y después tenemos los factores personales que influyen en el confort térmico, que son el coeficiente debido a la cantidad de ropa, la aislación debido a la ropa, que eso qué quiere decir, que tenemos un confort térmico para lo que es verano y un confort térmico para lo que es invierno, porque la cantidad de ropa que tienen las personas o la aislación debido a la ropa es distinta. Y después tenemos la actividad física que se realiza en esos ambientes. No es lo mismo que las personas estén en reposo que las personas estén en movimiento o haciendo alguna actividad. Entonces eso también influye en si nos sentimos confortables o si no nos sentimos confortables. Estos son esos 7 factores: humedad, velocidad del aire, temperatura radiante, índice metabólico, que es el que tiene que ver con la actividad que están realizando las personas, y la aislación debida a la ropa. Vamos a ver cada uno de estos con un poco de detalle, no demasiado detalle, pero con un poco de detalle. La temperatura del aire, bueno, es la temperatura que medimos con un termómetro de bulbo seco, común y corriente. Puede ser la temperatura en un punto, o si el ambiente es muy grande o determinadas características, será un promedio de esa temperatura. Después tenemos la temperatura media radiante. ¿Esto qué quiere decir? Que la temperatura de las superficies que tenemos cercanas a las personas también influyen sobre esa sensación de confort. Entonces, si nosotros tenemos superficies muy frías o muy calientes cercanas a las personas, generan sensaciones de disconfort. Esto de la temperatura radiante se agregó en una de las últimas modificaciones que se hicieron al estándar 55, pero influye muchísimo sobre el confort térmico. Después tenemos la humedad relativa. Y la humedad relativa, acá me gustaría detenerme un minutito. ¿Por qué? Porque la humedad relativa juega un papel fundamental en cuanto al confort térmico de las personas, y está muy relacionada también, o es uno de los factores, o es una de las cosas sobre las cuales hay que actuar cuando hablamos de transmisión de COVID. Y hablando de eso, recién Marisa mencionó la página de ASRAE. Yo la vuelvo a mencionar porque la verdad que hay un montón de información súper importante en cuanto a la transmisión del COVID y en cuanto al tratamiento del aire para minimizar esa transmisión del COVID en asrae.org. Y bueno, y
obviamente lo de la luz ultravioleta, la ventilación y la humedad relativa son 3 de los puntos más importantes sobre los cuales se trabaja. La humedad relativa tiene un rol fundamental en todo esto. Y lo ideal sería mantener una humedad dentro del 40 o el 60%. Y ahora vamos a ver un poquito por qué. Con humedades relativas muy bajas vamos a tener determinados problemas. Vamos a tener problemas con los materiales higroscópicos, que son todos aquellos materiales que tienden a estabilizarse o a variar sus dimensiones y sus características en función de la humedad que hay en el ambiente. Vamos a tener mayores descargas electrostáticas con una humedad relativa muy baja y vamos a tener problemas en la salud y el confort. Por eso es importante que la humedad relativa no sea extremadamente baja, o sea, que no esté por debajo del 40%, porque ahí afecta directamente la salud y el confort. Por un lado, el confort térmico, que es lo que estamos viendo acá y lo que empezamos a ver con esta presentación, y por el otro lado, afecta la salud. ¿Por qué? Porque se secan todas las mucosas que tienen que ver con el sistema respiratorio, entonces empeoran los problemas de asma, los problemas respiratorios. Y por otro lado, si la humedad relativa es muy alta, también vamos a tener mayores problemas con respecto a la condensación. Vamos a tener condensación intersticial y superficial, vamos a tener condensación o riesgo de condensación o mayor riesgo de condensación dentro de los cerramientos o sobre las superficies de los cerramientos. Y también, otra vez, volvemos al tema de la salud y el confort. Vamos a tener problemas con la salud y el confort, porque cuando aumenta la humedad relativa, aumenta también el crecimiento de virus, bacterias, hongos, y si no me equivoco, tengo una diapo, ahora vamos a ver, hay una diapo con una tablita que publica ASRAE, donde se ve exactamente de por qué dentro del 40 y el 60% serían los límites ideales para mantener la humedad relativa. Y cuando hablamos de humedad relativa, cuando hablamos de humedad, podemos estar hablando de un montón de cosas. En general, es uno de los términos que menos se entiende o sobre los cuales hay menos conocimientos. O sea, uno generalmente cuando habla de confort térmico, asocia el confort térmico a la temperatura, se olvida de la humedad. Y cuando habla de humedad no tiene muy claro tampoco de qué está hablando. Porque cuando hablamos de humedad podemos estar hablando de humedad atmosférica, podemos estar hablando de humedad específica, podemos estar hablando de humedad absoluta, podemos estar hablando de humedad de saturación, podemos estar hablando de humedad relativa. Entonces ahí hay todo un juego de términos distintos que podríamos hablar, la verdad que un rato largo, sobre cada uno de ellos. Me parece que no es la idea de esta presentación, así que simplemente lo que les quería transmitir es eso, de que la humedad relativa tiene un rol, pero fundamental, en cuanto a la transmisión de enfermedades por el aire y en cuanto al confort de las personas dentro de los ambientes. Y ¿por qué varía tanto la humedad relativa o qué pasa con la humedad? Y ahí vamos a pasar a definir un segundito cómo está compuesto el aire. Tenemos por un lado el aire atmosférico, que tiene un porcentaje muy alto de nitrógeno, tiene oxígeno, tiene argón, tiene dióxido de carbono, tiene un montón de gases. Lo principal obviamente es nitrógeno y oxígeno. Fíjense los porcentajes, ya ahí estamos casi en el 100%, y esta mezcla de gases o este conjunto de gases es lo que se conoce habitualmente como el aire seco. Y después a este aire seco hay vapor de agua en el aire, pero el porcentaje, ya tenemos 78% acá, más un 21%, digamos, no nos queda mucho margen para el vapor de agua. ¿Qué quiero decir con esto? Que la cantidad de vapor de agua que tenemos en el aire es extremadamente chica, es muy poco el vapor de agua que tenemos en el aire. Sin embargo, la función de ese vapor de agua es muy importante. Y esa cantidad de vapor de agua varía según la temperatura y la presión de ese aire. Y ahí es donde varía la humedad relativa.
¿Y por qué tenemos vapor de agua en el aire? Bueno, porque el vapor de agua es parte de esa mezcla. Entonces, lo que está a presión atmosférica es la mezcla, por eso acá aparece esto de la ley de Dalton, la presión total de una mezcla de gases, la presión total de toda esta mezcla de gases que componen el aire, nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono, vapor de agua, digamos, toda esta mezcla de gases es lo que está a presión atmosférica, es lo que es la presión total. Y cada una de las partecitas no está a presión atmosférica, la sumatoria de todas esas partecitas es lo que nos da la presión atmosférica. Entonces, si nosotros variamos la temperatura y variamos la presión de ese aire, varía la cantidad en realidad varía la humedad relativa. La humedad absoluta o la humedad específica, que es la cantidad de vapor de agua que tenemos, es la misma, pero la humedad relativa es la humedad absoluta o la humedad específica, esto es, cantidad de vapor de agua que tengo, en función de la humedad de saturación, dividido la humedad de saturación. Entonces, si nosotros variamos la temperatura, varía la humedad relativa, porque varía la humedad de saturación. Entonces, al variar la temperatura, varía la humedad relativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros estamos en un clima húmedo, por ejemplo, lo que pasa acá en Buenos Aires, nosotros acá en Buenos Aires tenemos temperaturas exteriores en el invierno, por ejemplo, de 0 grados y humedades relativas altas, de 70%. Esos son los valores que solemos tomar para hacer los cálculos, ¿no? 0 grados en el exterior o 5 grados en el exterior y una humedad relativa alta, el 70%. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros calefaccionamos ese aire, sin agregar agua, la humedad absoluta o la humedad específica, esto es, cantidad de vapor de agua que yo tengo, sigue siendo la misma. Lo que varió es la capacidad de ese aire de contener vapor de agua, porque cuando el aire nosotros lo calefaccionamos, puede contener más cantidad de vapor de agua para llegar a la saturación. Si la cantidad de vapor de agua que tiene es la misma, la humedad relativa baja abruptamente. Entonces, si yo tomo el aire en el invierno, en Buenos Aires, con 0 grados y 70% del exterior, y yo lo calefacciono y lo llevo a 22, 23, 24 grados, que sería una temperatura de confort, la humedad relativa absolutamente, inmediatamente baja a menos del 20%, ¿sí? Solamente por levantar la temperatura de ese aire. La humedad relativa baja abruptamente. Si yo tengo una humedad relativa del 17, 18, 20%, estoy muy por debajo de mi límite inferior de 40 a 60%. Entonces, en invierno es recomendable humidificar para no tener una humedad relativa tan baja. Y volviendo a por qué era desfavorable tener una humedad relativa baja. Esta es la tabla que les decía antes que publica RAE, ¿no? Si yo tengo una humedad relativa por debajo del 40%, aumenta mucho el crecimiento de bacterias, virus, aumentan las infecciones respiratorias, aumenta el riesgo de alergia y de asma. Y si yo tengo la humedad relativa por encima del 60%, también tengo una serie de problemas. Aumenta el crecimiento de bacterias, virus, hongos, gorgojos, aumenta la alergia y el asma también. Entonces, lo ideal es que la humedad relativa esté entre el 40 y el 60%. Entonces, volviendo al tema del confort, el confort térmico no es un punto, no es que yo tengo 24 grados y estoy en una zona de confort. La zona de confort es una zona, es la zona que tenemos acá en naranja o en amarillo. En realidad tenemos dos zonas de confort, porque vamos a tener una zona para el invierno y otra zona para el verano. ¿Por qué? Porque el índice de aislación por ropa es distinto. Tanto en el verano como en el invierno tenemos distinta cantidad de ropa, entonces la aislación por ropa es distinta. En el verano vamos a tener una zona de confort, que suele ser, está la amarilla con una temperatura un poco más alta, porque tenemos menos aislación, menos ropa, y en invierno solemos tener una temperatura de confort un poco más baja, porque tenemos más cantidad de ropa. Entonces, esa zona de confort es la naranja.
en el invierno, y en el verano en la amarilla. Velocidad del aire, otra cosa que influye directamente sobre el confort térmico de las personas. No es lo mismo que haya un aire, una brisa, y además no es lo mismo verano que invierno. En el verano, mayor movimiento de aire me da mayor sensación de confort. En el invierno, mayor movimiento del aire o un aire que se mueva con una velocidad más alta me da menos sensación de confort. Entonces la velocidad del aire varía en el verano y en el invierno y está entre determinados valores. Si el aire está prácticamente estático, eso no nos da sensación de confort, y si el aire, la velocidad del aire es extremadamente alta, que llega a mover papeles sobre el escritorio, tampoco nos da sensación de confort. Bueno, el índice metabólico es el que tiene que ver con la actividad que están realizando las personas. 1 quiere decir que la persona está en reposo y va de 1 a 9, ¿no? Según la actividad que se está realizando. Y después tenemos el índice debido a la ropa. 1 tiene que ver con la ropa de invierno y 0,5 tiene que ver con la ropa de verano. ¿A dónde vamos con todo esto? Que la climatización del aire comprende determinadas acciones. Otra vez, otro error bastante común, pensar que la climatización del aire es solamente levantar la temperatura en el invierno y bajar la temperatura en el verano. No. La climatización del aire en realidad comprende un montón de otras cosas. En invierno, por supuesto, va a haber que calefaccionar, pero también deberíamos humidificar, filtrar, especialmente por el COVID, circular ese aire y ventilar otra vez, especialmente pensando en el COVID. Igual, esto no es de ahora post-COVID, esto es de toda la vida. La climatización del aire comprende todas estas acciones. Y en verano deberíamos refrigerar, deshumidificar, eso ya lo hace el equipo de frío, saca determinada cantidad de agua por condensación, y lo mismo, filtrar, circular y ventilar. Bueno, ahí terminamos con lo que era confort térmico. Pasamos a iluminación. Esto vamos a ver 2 minutitos muy rápidamente. Todas estas 4 piedras angulares tienen que ver, ¿no?, con la calidad ambiental interior y con que la tarea que se realiza en cada uno de los ambientes se pueda realizar de manera confortable, ¿sí? Muchas veces nos olvidamos que esos ambientes tienen que ser ocupados por el ser humano. Entonces, para que el ser humano que va a habitar esos ambientes pueda realizar las tareas que tiene que realizar, se tienen que dar estas 4 zonas de confort, digamos. Tiene que haber un confort térmico, tiene que haber un confort acústico, tiene que haber un confort lumínico y la calidad del aire tiene que ser la adecuada. Si no se dan estas cosas, si el confort térmico no se cubre, o si no hay un buen confort acústico, o si no hay un buen confort lumínico, las tareas que se realizan ahí no se pueden realizar de manera confortable. Imagínense, no sé, un quirófano donde un cirujano tenga que operar y no hay una buena calidad de luz o no hay una buena iluminación y tiene que forzar la vista para poder realizar la tarea que tiene que realizar. Eso no debería suceder, no puede suceder. Digamos, tienen que estar todas estas zonas de confort, estas variables, tienen que estar cubiertas para que esos ambientes sean habitables. Bueno, cuando hablamos de calidad lumínica o cuando hablamos de iluminación, este es un repaso de las unidades y de las magnitudes con las que tenemos que trabajar, calcular, dimensionar y todo eso. Podemos hablar de flujo luminoso, que es el flujo que me da la luminaria en todos sus sentidos, la intensidad luminosa, que es cuando ya está dirigido hacia algún lugar, las candelas. Después tenemos justamente lo que solemos tener tabulado o en tablas con lo que hay que cumplir, que es la iluminación, los lux, o sea, lo que necesitamos sobre el plano de trabajo. Y después tenemos la eficacia luminosa, que tiene que ver también con la fuente de luz, que tan eficiente es, y ahí más que nada eso tiene que ver con el punto de vista de la eficiencia energética, ¿no?, que son los lumens
sobre watt, o sea, el flujo por cada watt que yo obtengo. Cuánto flujo luminoso, cuántos lumens obtengo por cada watt de potencia eléctrica. Esta diapo tiene mucho que ver con el tema de la eficiencia energética. La iluminación juega un rol fundamental, a veces se deja de lado, no se piensa, como nosotros con el tema de ASRAE estamos, o en general los profesionales que trabajamos en este rubro, estamos con el HVAC, o sea, con lo que es heating, ventilation y aire acondicionado, que tiene un peso muy importante. Depende el tipo de edificio, puede ser edificios comerciales o residenciales, o sea, hay muchos tipos, o industriales, hay muchos tipos de edificios. Esto es un gráfico orientativo para los edificios comerciales, pero podría haber obviamente gráficos distintos según el uso del edificio. Pero uno generalmente asocia que el mayor consumo de energía tiene que ver con el HVAC, y fíjense que la iluminación no es para nada despreciable. O sea, si nosotros tenemos un 30% acá de consumo de HVAC, de iluminación tenemos un 26%. Entonces, quizás haciendo pequeños ajustes en la iluminación, podemos obtener mejoras desde el punto de vista de la eficiencia energética muy, muy importantes. Y también mejorar la calidad ambiental. Bueno, acá volvemos a lo del tema del confort térmico, el confort acústico y el confort visual generan o deberían generar o son importantes para generar una sensación de bienestar general. Y cuando hablamos puntualmente de confort visual, estamos hablando de cumplir determinados requisitos que suelen estar tabulados para que las tareas que se realizan en cada uno de esos ambientes se pueda realizar de manera confortable. ¿Eso se puede hacer solo con luz artificial? Sí. No es lo ideal, pero se puede hacer solo con luz artificial. ¿Se puede hacer solo con luz natural? No. No, porque la luz natural no siempre la tenemos disponible. De noche no tenemos luz natural. Pero en los edificios de uso diurno, hasta el 95% de los requerimientos de iluminación se pueden cumplir con iluminación natural. Y después, obviamente, lo ideal sería trabajar con una combinación de ambas. ¿Cuáles son las ventajas de la iluminación natural? Bueno, lo que se imaginarán, por un lado, es provista por el sol, que es una energía renovable, es dinámica, y esto no es poca cosa, que es dinámica quiere decir que va variando a lo largo del día, a lo largo de las horas del día, y el ojo humano está preparado para esto, está esperando estos cambios. Se puede cumplir hasta el 90% del... Y por supuesto también un ambiente bien iluminado aumenta el valor de venta de una vivienda o de un local comercial. Bueno, después tenemos acústica, el confort acústico, no nos vamos a detener demasiado, puede haber ruidos aéreos o ruidos por impacto y se aíslan de manera distinta. Los ruidos aéreos se aíslan con materiales compactos y pesados, y los ruidos por impacto se aíslan con materiales livianos y porosos. Y para tener un nivel de confort acústico necesitaríamos tener en un ambiente alrededor de 55 decibeles. Y por último, y ya para terminar, tenemos la calidad del aire. Y para eso está el estándar 62.1 de ASRAE, que habla de ventilación. Y lo que habla es la cantidad de aire que hay que tomar del exterior para ventilar. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque, digamos, nosotros necesitamos saber cuánto hay que ventilar o cuánto es el aire que necesitamos ingresar desde el exterior por dos cosas. Por un lado, para mantener niveles de confort aceptables, ¿no? Y que ese aire sea sano y esté bien, digamos, ventilado, que tenga suficiente cantidad de aire exterior, que se renueve el aire, que no esté viciado.
Eso es fundamental por el tema del COVID. Pero por otro lado, nosotros no deberíamos o no podemos tomar todo el aire exterior que queramos. Es fundamental conocer cuánto aire exterior tenemos que tomar, porque ese es el aire que nosotros estamos climatizando, es el aire que estamos refrigerando, es el aire que estamos calefaccionando, es el aire que estamos humidificando. Entonces, si nosotros tomamos muchísimo más aire del que necesitamos, vamos a estar consumiendo muchísima más energía, ¿sí? Porque vamos a tener que ventilar, vamos a tener que calefaccionar más, vamos a tener que refrigerar más, vamos a tener que humidificar más. Si tomamos poco aire del exterior, no estamos llegando a los niveles mínimos admisibles. Entonces, lo ideal es conocer cuánto es el aire exterior que yo tengo que tomar, ¿sí? Porque entonces, sabiendo cuánto es el aire que yo tengo que tomar, puedo hacer las cosas bien, digamos. Puedo asegurarme una calidad de aire excelente y puedo usar la energía que necesito, ni más ni menos, la energía que necesito. Bueno, eso está bien explicado, con súper detalle, en el estándar 62.1. Bueno, y acá hay un punteo de lo que incluye el estándar habla de área respirable, bueno, especifica las tasas de ventilación mínimas y otras medidas para asegurar la calidad del aire interior, o sea, tasas de ventilación mínimas, es lo que se calcula acá con este estándar. Es un estándar muy usado, muy usado. Bueno, está pensado para edificios nuevos y construcciones adicionales. Hay una guía para mejorar la calidad del aire interior, o es una guía para mejorar la calidad del aire interior en edificios existentes. Bueno, todos los espacios pensados para la ocupación humana son los que están tenidos en cuenta en este estándar, menos lo que es residencial en baja altura, que para eso está el estándar 62.2. Define requerimientos de ventilación y diseño de limpiadores de aire, commissioning, instalación y operación y mantenimiento. El tema de la operación y mantenimiento es fundamental, porque nosotros podemos diseñar, pensar, calcular, proyectar la instalación, construirla y hacer todo perfecto, pero si después no hay un manual de operación y mantenimiento, la gente que viene a trabajar en ese edificio y no sabe lo que tiene que hacer, o no sabe para qué están las tomas de aire exterior, o no sabe, o sea, es fundamental que después haya un manual de operación y mantenimiento donde se explique para qué es cada cosa y que la gente que vaya a hacer operación y mantenimiento esté al tanto de cómo se proyectó todo eso. Bueno, otras cosas que pueden encontrar acá en el estándar, aplicable tanto a construcciones nuevas como existentes, no habla de lugares donde se fume, claramente. Habla de ventilación cuando hay contaminantes químicos, físicos y biológicos. No habla de confort térmico, para eso está el estándar 55, solamente habla de ventilación. Bueno, estos son el capítulo 5 que habla de los sistemas y los equipos, habla de la distribución del aire, la ubicación de los conductos, los de extracción y los de toma, el control del sistema de ventilación, persianas, superficies y corrientes de aire, tomas de aire exterior. La toma de aire exterior es fundamental, pues si nosotros tomamos el aire exterior al lado de la extracción, o sea, estamos metiendo el mismo aire viciado dentro del edificio. O si tomamos el aire exterior al lado de, no sé, de una fuente de contaminación, tampoco vamos a estar entrando un aire exterior limpio que me sirva para renovar el aire del ambiente. Bueno, con esto creo que terminamos. Estos son algunos de los estándares que se norman ahí en la resolución ministerial, en la RAE 90.1, que habla de eficiencia energética, en la RAE 52.2 y en la RAE 62.2, que es el de ventilación para viviendas de baja altura, viviendas residenciales. Acá termina entonces mi presentación. No sé si hay alguna pregunta. Sí, Verónica, muchas gracias por tu presentación. Muy interesante los temas que has tratado en esta tarde. Sí, tenemos varias consultas a través del chat de vivienda. Te voy a trasladar algunas. El señor Eric Alata Tribeño nos consulta cuáles son las concentraciones de humo de incendio presentes en el aire que resultan críticas para el ser humano.
Eso está en el estándar, en el 62.1. No lo tengo exactamente ahora ese valor, pero está así en ese estándar. Lo podemos averiguar. Tienen mis datos de contacto, que si quieren después, acá están. Se los paso exactamente. La verdad que si les dijera ahora les estaría mintiendo, pero todos esos valores están bien tabulados en el estándar ese. Ya, la siguiente consulta, bueno, muchas gracias Verónica por absorber la consulta anterior. La siguiente consulta es de Jorge Hurtado Espichán. La consulta está referida a ¿cuál luz es dañina a la vista del ser humano? ¿La amarilla o la blanca? No, bueno, eso depende de la tarea que se quiera realizar. La luz blanca es mejor desde el punto de vista de que es más parecido a la luz del sol. Pero lo más importante no solo es el color de la luz. El color de la luz está muy relacionado con la tarea que se realice. Si nosotros queremos generar un ambiente cálido, no sé, un hall de una habitación de un hotel, o si nosotros queremos generar un ambiente cálido necesitamos luz tirando al amarillo. Si queremos un ambiente frío, como si fuera un quirófano o una sala de dibujo técnico, vamos a necesitar una luz más blanca. Eso tiene que ver mucho con la tarea que se realice. Lo que es muy importante cuando hablamos de iluminación para que sea confortable es evitar los deslumbramientos. Entonces, cuando nosotros trabajamos con luz natural o con cualquier tipo de luz, lo importante es evitar que sobre una superficie haya niveles muy distintos de iluminación. Si nosotros tenemos la radiación solar directa, podemos tener hasta 27.000 lux. Y el mismo espacio que no le dé la radiación solar directa va a tener, por ejemplo, 2.000 lux. Entonces el ojo no se adapta rápidamente a esa diferencia y eso produce deslumbramientos. Y esa es una de las cosas sobre las que hay que trabajar o lo principal que hay que evitar, tener ese tipo de deslumbramiento. Eso es lo que más molesta o hace desconfortable o hace poco confortable en un ambiente iluminado, de manera natural o no, más que el color. El color está más relacionado con el tipo de ambiente que se quiere lograr. Gracias, Verónica. No sé si podrías dejar de compartir un ratito tu pantalla para que puedan verte aquí en el chat, mientras yo verte a través del canal de YouTube, mientras te traslado la consulta de Irving Rodríguez. Su consulta está referida a ¿cuál es la caída de presión de un filtro de aire MERV 13? Bueno, no, eso depende. Me parece que esa pregunta es más para Marisa que para mí. Depende las condiciones del filtro, no lo sé eso exactamente, la caída de presión. Ya, Mahomi García Trujillo nos consulta si en un área existe aire acondicionado, ¿es suficiente instalar inyector de aire para mejorar la calidad de aire? Bueno, sí, esa pregunta es súper amplia, ¿no? Aire acondicionado, depende de qué aire acondicionado estemos hablando. No todos los aires acondicionados toman aire exterior. Si estamos hablando de un split, el split no toma aire exterior. Cuando nosotros hablamos de climatizar el aire, es importante, si lo queremos hacer bien, es importante tomar aire exterior. No sé si se acuerdan de esa diapo que puse yo, que decía, en invierno hay que hacer tales y tales cosas, y en verano hay que hacer tales y tales cosas. En general, cuando nosotros hablamos de climatización del aire, deberíamos refrigerar o calefaccionar, humidificar o deshumidificar, según sea el caso, y después filtrar, ventilar y recircular. Ventilar es tomar aire exterior. Si nosotros queremos climatizar el aire, necesitamos tomar aire exterior sí o sí, o sea, si lo queremos hacer bien. La única forma de tomar aire exterior es con un sistema con conductos. Los radiadores, la losa radiante o los split no toman aire exterior. Un sistema central con conductos puede tomar aire exterior o no. Lo ideal, obviamente, sería que tome aire exterior. ¿Cuánto aire exterior? Bueno, eso lo calculamos con el 62.1. También depende de la actividad. Por ejemplo, un quirófano suele necesitar una toma de aire exterior del 100%.
Y una vivienda, por ejemplo, quizás con un 15, un 20% de toma de aire exterior es más que suficiente, el otro 80% se recircula. Pero es importante siempre, por supuesto, tomar aire exterior, o sea, ventilar. Sí. Muchas gracias, Verónica. No. Muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros.